Sofía Peña desde la Secretaría de Educación del municipio de Facatativá. Les queremos dar la bienvenida al tercer concurso municipal de cuento, poesía, crónica y otras expresiones artísticas y audiovisuales. No olviden que Facatativá cuenta desde la ventana. Hoy les voy a hablar de una categoría que trae este concurso que está genial para que se animen todos a participar, y es la categoría de podcasting o podcast. Recuerden que hay unos lineamientos para que ustedes puedan inscribirse, hay unas reglas que deben tener presente, y la primera de ellas es que solo pueden participar niños y jóvenes que estén en los grados tercero, cuarto y quinto de primaria. No se olviden que si llegan de otros grados, pues no van a poder participar, van a quedar descalificados inmediatamente. También recuerden que la extensión máxima de sus podcasts debe ser de 3 minutos, los deben entregar en formato HD, y recuerden que la recepción de todas estas propuestas estaría durante el mes de junio y julio del presente año. Entonces, no se les olvide participar en esta categoría de podcast. Ya les voy a contar qué es un podcast, de qué se trata y cómo ustedes pueden hacer que sus podcasts sean muy interesantes y sean ganadores. Hola a todos los que están interesados en participar en la categoría de podcast. Yo les voy a contar un poquito de qué se trata un podcast, así los que no saben qué es, quizás al final de este video se animan a participar. Entonces, para que nosotros empecemos a pensar en la posibilidad de participar en esta convocatoria, teniendo en cuenta que somos niños, que somos del grado tercero, más o menos primaria, entonces debemos hacernos unas preguntas. La primera es si nos gusta cazar historias. La segunda pregunta es, ¿te gusta hablar? ¿Eres de esos que todo el tiempo está hablando y habla y habla y habla y a tu momento le dicen, cállate, por favor no hables tanto, por favor busca qué hacer? Historias. La tercera es, ¿nos gusta dar la opinión de lo que pasa a nuestro alrededor? ¿Siempre queremos decir lo que pensamos? Esas preguntas son interesantes. ¿Por qué? Porque solo aquel que tiene inquietud puede participar en estas convocatorias, no solo en podcast, también en las otras convocatorias de cuento, de poesía y crónica. Necesitamos ser muy curiosos, pero la particularidad que tiene el podcast es que aquí tenemos que convertirnos en unos periodistas, que es distinto a un escritor. Entonces, aquí lo que nosotros queremos hacer es que ustedes empiecen por entender qué es un podcast. Un podcast es una emisión de radio. Yo me imagino que ya muchos abrieron los ojos porque dijeron, ¿radio? ¿Vamos a hacer radio? Pues sí. La idea es que hagan radio y hay unas formas fantásticas de hacer radio muy sencillas y muy de casa, muy caseras, y que les puede hacer que ustedes presenten unos programas de radio formidables. Entonces, ¿qué es un podcast? Un podcast es una emisión de radio. ¿Y qué reúne? Reúne muchísimos archivos multimedia de audio, ¿sí?, de larga duración. Es decir, mi programa de radio puede durar 1 hora, 5 minutos, 2 horas, dependiendo lo que yo quiera hacer en mi programa de radio. Bueno, como ya sabemos qué es un podcast, que es una emisión radial, entonces vamos a preguntarnos si escuchamos radio o si nuestros papás escuchan radio. Partiendo de eso, vamos a empezar a recordar qué tipo de radio escuchamos, entonces, o se escucha en casa. Entonces, si papá se levanta temprano y prende el radio y está escuchando noticias, si escucha solo música, si mi hermano escucha programas de radio de rock, por ejemplo, o escucha programas de radio que son culturales. Hay unos programas que son también científicos, programas de radio que también pueden ser de crónicas. A ver qué más se me ocurre. Hay programas de radio que son culturales, hay programas de radio que hablan acerca de historias y cuentos paranormales. Hay muchísimas opciones para que yo pueda crear un podcast bien interesante. Entonces, ya sabemos qué es un podcast. Nos vamos a preguntar si escuchamos radio, y si no, vamos a escuchar radio para empezar a familiarizarnos en la forma en la que se produce un programa de radio. Al comienzo del video, ustedes escucharon como un dial, los que no tienen un radiecito de mover. Entonces, anteriormente, ya como hoy por hoy todo es digital, entonces se movía como una perillita y uno sintonizaba y buscaba la emisora hasta que llegaba a la emisora favorita, la que uno quería escuchar en su momento. Eso escuchamos al comienzo. Después había una música.
se escuchaba mi voz y debajo la música no se escuchaba solo, todo aburrido, sino que había unos elementos que acompañaban esa voz. ¿Por qué? Lo importante aquí en la radio es que la voz sea la que conecte a la gente. No hay imágenes, las imágenes las debemos generar a través de la voz, entonces nuestra voz debe ser calmada, debe ser una voz tranquila, lo más agradable posible, no tenemos que tener la voz de locución, del locutor, sino una voz agradable que esté tranquila al momento de hablar. Y esa tranquilidad se logra cuando conocemos lo que vamos a contar. Al escuchar diferentes programas de radio nos vamos a dar cuenta de una cosa, y es que los diferentes programas de radio que uno escucha siempre, por lo general, hay más personas en la cabina, uno escucha varias voces, no siempre es la misma voz, hay varias voces que están interviniendo en el programa de radio. Entonces es una primera idea para que ustedes empiecen a pensar con quién van a participar, si van a participar con su mejor amigo, si van a participar todo un grupo, pero recuerden que deben trabajar en orden. Entonces, ya todos sabiendo qué es un podcast, pueden empezar a trabajar, pero después de eso deben estar organizados en la idea. ¿Cuál es la idea? ¿Qué voy a contar? Bueno, eso es una buena pregunta, para que se hagan todos los que van a participar. ¿Qué voy o qué vamos a contar? ¿De dónde nace la idea para participar en mi podcast? Entonces, una de las reglas que tiene nuestro concurso es que todo lo que ocurra en la historia, en lo que vayamos a hacer, debe estar relacionado con el municipio de Facatativá. Toda la historia debe surgir, debe ocurrir en nuestro municipio y debe estar alrededor de esta cuarentena que nos tiene a todos disfrutando un rato en casa con familia. Yo me imagino que muchos de los niños están contentos porque están en casa con sus papás. Entonces, esta es una buena opción para que les digan a sus papás: papis, ayúdenme con este podcast, así podemos participar todos, podemos pasar tiempo libre juntos, que es importante. Esto es algo que ustedes le pueden decir a sus papás. Y para los papás que están viendo este video, también este es un buen pretexto, una gran excusa para que ustedes trabajen con ellos y hagan cosas divertidas. Bueno, entonces, ¿dónde vamos a encontrar las historias para los niños y para los papás que van a participar y que van a ayudar a sus hijos? Ayudar, no hacer el podcast. Entonces, podemos empezar con lo que tenemos a la mano. Puede ser lugares, los parques. Entonces, por ejemplo, ¿qué historias cuentan los parques de Facatativá? De pronto algún parque tiene un grupo de gente particular, a este parque solo van abuelitos, en este parque es un parque de solo mascotas, resulta que en este otro parque hay unos jóvenes que hacen rap, no sé, ustedes van viendo las diferentes opciones que hay, entonces como los parques de Facatativá cuentan, puede ser. También pueden empezar a mirar cosas que estén también relacionadas con su familia. Hay algo muy bonito que ustedes pueden pensar y es en hablar con sus abuelos. Los abuelos no solo están para malcriar a los nietos, los abuelos son una fuente interminable de historias. Entonces allí podemos hacer como un podcast de tema acerca de lo que cuentan los abuelos. Entonces hacemos una tarde de onces con los abuelos, le decimos a nuestra abuela que nos haga esas arepas deliciosas que sabe preparar y nos sentamos a conversar y nos sentamos a preguntarle historias. Entonces, cuéntanos cómo era tu infancia, cuéntanos dónde jugabas, cuáles eran los juegos que tenían antes. Entonces, por ejemplo, si voy a trabajar en grupo, entonces yo le voy a preguntar a mi abuelo cuáles eran sus juegos. Y yo voy a trabajar con Carlos, entonces a Carlos le voy a decir, oye, pregúntale a tu abuelo cuáles eran los juegos de su infancia. Y Margarita le puede preguntar a su abuelita acerca de las historias de su infancia. Entonces ahí tenemos varias opciones. Tenemos las historias de mi abuelita, las del abuelito de Carlos, las de la abuelita de Margarita y con ello voy enriqueciendo toda mi historia. Ya tenemos nuestra historia. Entonces son los juegos de la infancia de nuestros abuelos. Y con ese nombre podemos comenzar a trabajar nuestro guión. Tenemos que sentarnos a escribir la historia y empezar a definir los roles dentro de la locución, dentro de lo que vamos a grabar. Entonces, ¿quién va de primeras? ¿Quién va de segundas? ¿Quién abre? En fin, vamos a ver cómo suena esta entrada. Francophone games over 4-1.
bienvenidos a nuestro programa de radio. Hoy tenemos un tema súper interesante y se llama las historias de la infancia de nuestros abuelos. Pero antes de comenzar, voy a presentarles a nuestra mesa de trabajo. De todos los animales se fueron a una promesa. ¿Qué tal la presentación de mi podcast? A mí me gustó. Este es el cabezote, como la primera expectativa que voy a generar en la gente. Entonces, tengan en cuenta una cosa, yo allí puse música y la música que seleccioné no fue la música que tengo en el computador de manera aleatoria. Todo, absolutamente todo cuenta en la historia. La música pasa a ser un complemento de la historia, va a ayudar a recrear imágenes cuando yo escuche la historia. Acuérdense que el podcast, como es voz, tengo que llenarme de muchísimos recursos para poder enriquecer esa historia. Entonces aquí yo puse una canción que es de música tradicional. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de las historias de nuestros abuelos, por lo general ellos son y eran, y los que ya no están, pues personas que vivían en el campo. Y la música que ellos escuchaban por lo general eran músicas tradicionales. Entonces yo escogí una canción que fuese alusiva al campo para que pues contextualizara a la gente. Entonces ya la música me dice que la historia es de abuelos que vivían en el campo por la música. Esos son elementos importantes que ustedes tengan al momento de construir su historia. Hay diferentes tipos de historia que podemos recopilar y que podemos recrear. Entonces aquí estamos hablando acerca de las historias de los abuelos, pero también podemos entrar a crear cosas. Entonces podemos crear radionovelas, podemos recrearlas indagando, buscando como historias que estén alrededor de nuestro municipio, historias de ciencia ficción, y podemos recrearla y para ello podemos empezar a emplear efectos especiales. Los efectos especiales son los sonidos que, al igual que la música, me van a ayudar a contextualizar la frase y convertirla en una imagen. Entonces, hay muchas páginas web donde ustedes de manera gratuita pueden descargar todos estos efectos especiales. Recuerden que también está YouTube y YouTube tiene una biblioteca de sonidos especiales, también tiene la biblioteca de música que está libre de derechos de autor y que ustedes la pueden utilizar en cada uno de sus podcasts. Entonces, recuerden como los efectos especiales, ustedes pueden poner, allí aparece como la gota de agua, la llave abriéndose, sí que estamos como a las afueras, una historia que está hablando a las afueras de un lugar donde se escuche gente, entonces voy buscando sonidos y voces de gente. Recuerden que de la creatividad que ustedes tengan se puede hacer una buena historia. Ustedes también pueden crear los efectos especiales. Entonces, si son varios compañeros haciendo la propuesta, entonces todos pueden hacer que llueva al tiempo, aplaudiendo, todos pueden hacer muchísimas voces susurrando al tiempo. Pueden hacer el sonido, por ejemplo, de la puerta. Entonces, ustedes realmente graban su puerta que suene. Ojo, tienen que tener en cuenta una puerta que no tenga aceite en las bisagras. Entonces, para que suene, entonces suena la puerta si estoy en una historia de ciencia ficción. Entonces, todos esos elementos me van a ayudar. Los pasos, cómo marco los pasos. Entonces, en una mesa me voy acomodando y pongo las manos y hago como si estuviese caminando. Entonces, es una oportunidad también para explorar la creatividad, o sea, empezar a escuchar todo lo que tengo alrededor para con ello poder ver. Es al contrario, ustedes no le van a dar la información a la gente a través de los ojos, sino a través de la voz. Entonces tienen que ser lo más posible delicados en el tema de los efectos especiales, en cómo cuento la historia, para que todos los que vayamos a escucharla la podamos entender. Los efectos especiales son muy importantes porque se encargan de recrear y de apoyar fragmentos de la historia que nosotros vamos narrando. Ellos son como el piso que tiene la voz para poder contar la historia. Entonces yo les voy a mostrar unos ejemplos que hice apoyando texto y sonido para que se den cuenta cómo podría funcionar y ustedes tengan ideas al momento de crear sus historias en los podcasts. Primera frase. Cuando la puerta sonó, supe que siempre estuvo mirándome. Y esta podría ser como el pretexto para una historia de miedo o de suspenso. La siguiente es, a ver, dice, monté mi caballo, enfurecido, emprendí la batalla.
Y esta es una frase como para iniciar una historia épica, ¿por qué no? De pronto, las campanas del viejo monasterio sonaron. Aquí hice algo, y en las anteriores también he hecho, que según el momento en que nombro el sonido o lo que sugiere ese sonido, activo la grabación para no pisarla o no nombrar, por ejemplo, que suenen las campanas, no sé, mucho tiempo después del texto cuando ya nos están nombrando, no tendría sentido. También hay que tener coherencia al momento de utilizar los efectos especiales. La siguiente dice: al despertar, no sé cómo, estaba en la selva. Y para mí esta me sugiere como una historia de fantasía que yo puedo recrear, entonces muchos de ustedes también pueden salir y averiguar qué mitos, cuentos y leyendas existen en su municipio y pueden recrear de esta manera el fragmento de una historia o una historia que sea cortita. La siguiente frase dice: las constantes tormentas la habían entristecido. ¿Sí se dieron cuenta? Cuando yo dije las constantes tormentas y activé el sonido, después completé la frase, la habían entristecido. Y eso lo que va a hacer es que la persona que escuche va a sentir como más importante esa frase que yo le estoy diciendo. El podcast es muy amplio, nos permite crear contenido sobre cualquier tema que queramos. La única regla que debemos tener en cuenta es preparar el tema. Si, por ejemplo, vamos a hablar de fútbol, entonces debemos averiguar todo lo referente a este deporte. O si queremos hablar de música, debemos organizar la información, qué géneros musicales vamos a presentar. Entonces, rap, salsa, rock, el que más nos guste, pero debemos conocerlo muy bien. O si queremos hablar de humor, ¿por qué no? Contar las anécdotas de cuarentena. Entonces surgen historias como cómo sobrevivir a mis hermanas en tiempo de cuarentena o cómo sobrevivir al aburrimiento. También podemos comenzar nuestro podcast con una pregunta que podemos resolver entre varios a medida que va avanzando nuestro programa. Y entonces podrían ser preguntas como: ¿qué es lo que más he extrañado durante la cuarentena? ¿A quiénes he extrañado durante la cuarentena? ¿Cómo me di cuenta de ello? Y podemos ir respondiéndonos esas preguntas y generando un programa de opinión. Entonces, como ven, las posibilidades son muchísimas. Prueben hasta que encuentren la idea que más les guste. Apóyense en los efectos especiales para que cuando cuenten sus historias, estos efectos especiales hagan que su historia sea aún más divertida y que también ustedes disfruten más el trabajo que van a presentar. Y por último, a todos los que están interesados de participar en esta categoría, no olviden que la regla de oro es divertirse. Eso es lo primero que ustedes deben hacer. Pensar que esto es un gran juego que les va a dejar muchísimas cosas, entre ellas ganar. Puede que sí que ganen y si no ganan, pues van a ganar otra cosa que es aprendizaje. Así que inténtenlo, tomen el riesgo, métanse en esta aventura de hacer radio. Les va a encantar, yo sé que les va a gustar. Entonces, no se les olvide cada uno de los tipsitos que les estuve dando durante este video, que son bien importantes. Lo más importante es la historia. Acuérdense que ustedes deben ser unos cazadores. Y llegamos al final de nuestro programa de podcast. Esperamos les haya servido, hayan aprendido muchísimo y sobre todo que se motiven a participar en esta convocatoria. Recuerden que durante el mes de junio y julio estaremos recibiendo todas sus propuestas. Así que anímense a participar y esperamos que lo disfruten bastante. No olviden divertirse. Chao, chao.